Padres e hijos, nuestra clase más difícil. Volumen 1. Comentario 1. Los padres y la crianza de los hijos. Dar a los hijos demasiada responsabilidad o demasiado poca. Pregunta: ¿qué pasa cuando los niños y también los adultos se sienten responsables de los padres y de la felicidad de estos? Fui llamado a desempeñar un rol más allá de mi edad cronológica, cuando mi madre me hacía confidencias siendo yo todavía muy joven. Respuesta: cuando hablé anteriormente de la importancia de que los padres no se sientan responsables de sus hijos, no me refería a las responsabilidades normales que los padres tienen cuando su hijo está creciendo. Me refería a un nivel más profundo, en el que los padres no son responsables de las elecciones de sus hijos. Pero también funciona a la inversa. Desde un punto de vista mundano, probablemente no hay nada más devastador para un niño que pasar por la experiencia de ser padre de sus padres. Esto sucede cuando los mayores empiezan a tratar a sus hijos como iguales y les cuentan sus problemas. Por supuesto que es distinto si los hijos son adultos y su rol es más equiparable al de sus padres. Análogamente, cuando mi esposa Gloria estaba en terapia hace muchos años, su terapeuta, de forma inapropiada, empezó a hablarle de los sueños que tenía con ella. Cuando yo estaba haciendo mi posgrado, durante un verano, trabajé en un proyecto de investigación que incluía entrevistar a familias en sus hogares. En una casa, el padre llamaba al hijo de 6 años papá. Lo que era horroroso no era tanto el uso que hacía del término, sino que la palabra reflejaba su comportamiento. Era un niño pequeño, pero el padre lo trataba como un compañero, y a veces incluso como más que eso. Esto es potencialmente devastador para los hijos, pues entonces no experimentarán que sus padres son capaces de cuidar de ellos. Como los niños saben que ellos no pueden cuidar de sí mismos, su miedo fundamental es que nadie lo hará. En cierto sentido, esa clase de experiencia es bastante típica y sucede cuando hay abuso físico, emocional o sexual, donde el niño es tratado como un objeto de necesidad. Así el progenitor se torna dependiente de la criatura para su satisfacción sexual o para la satisfacción sádica de abusar de un inferior o para ambas cosas. Al hijo entonces no se le permite sentirse como un niño. Este es un guión que todos hemos escrito, y una parte esencial de él es ser vulnerables, impotentes y dependientes de nuestros padres durante nuestros primeros años. El abuso, en un sentido, viola este guión y establece una situación de aprendizaje muy difícil para el hijo y también para el progenitor. La dificultad se agrava, puesto que no hay casi nada que el niño pueda hacer con respecto a la situación. Si el progenitor abusivo reconoce el problema, o si la situación se vuelve extrema y los tribunales intervienen, cabe al menos la oportunidad de hacer algo con el adulto. Pero un pequeño no tiene más remedio que sobrellevar la niñez, con la esperanza de que en un momento posterior en la vida mire la situación de otra manera. Puesto que todo el mundo tiene un ego, incluidos los padres, sería raro que un padre, a algún nivel, no le hiciera esto a un hijo. A veces el ego es manifiestamente destructivo, otras veces es sutil. También podría adoptar una forma diferente, donde el padre siempre menospreciase a los hijos y no les permitiera tener ningún sentido de responsabilidad. Recuerdo un incidente que sucedió cuando yo estaba en la universidad y había vuelto a casa de vacaciones. Mi padre tenía algunas camisas en la lavandería, cuya limpieza costaba unos 20 centavos cada una. Yo iba a salir por alguna razón y le pregunté si podía traerle algo. Me dijo que las camisas estaban listas y sacó su cartera para darme $1. Le dije que yo podía pagarlas, pensando que, como ya había cumplido los 20 años, lo menos que podía hacer era pagar $1 por las camisas de mi padre. Pero no quiso dejar que yo lo pagara. De hecho, se indignó, un poco solo de pensar que yo fuese a pagar. Esto es bastante común en las familias, y el error se comete en ambos sentidos. Darles a los hijos una falsa sensación de madurez y adultez al exigirle cosas física, emocional o sexualmente impropias de ellos, o bien infantilizarlos totalmente para que no tengan ninguna sensación de hacerse mayores. De cualquier manera, los hijos enfrentan estas situaciones como mejor pueden y con suerte, al hacerse adultos, llegarán a ver estas experiencias que tuvieron durante la niñez como oportunidades para aprender a perdonar. Es evidente que crecer en un hogar no amoroso es devastador, pero hay que tener presente que estar en este mundo es devastador. Incluso
Los que consideramos los mejores padres cometen actos terribles con sus hijos, pues creen que a ellos también les hicieron cosas terribles, porque todos creemos haber hecho algo terrible al principio. Así todos estamos juntos en el mismo bote del ego, y por eso es un error comparar a los padres o las familias, puesto que eso implica una jerarquía. La única familia que está totalmente libre de ego es Dios y su Hijo. Todas las demás proceden del ego, puesto que no hay una jerarquía de ilusiones, ni de familias. Las diferencias existen solamente en el nivel ilusorio de la forma. Volumen 1, comentario 1. El efecto del dolor y el abuso infligido a un hijo. Pregunta. Sufrí abuso a la edad de 2 años por parte de mi abuelo. Los recuerdos vuelven y en la mente le digo a mi abuelo que deje de hacerlo, lo cual no hice cuando ocurrió. Creo que ese abuso me dio el yo que poseo, pero me doy cuenta de que ahora algo superior puede darme un yo. Respuesta. Traer recuerdos dolorosos a la superficie es útil, pues nos da la oportunidad de aprender a mirar esos recuerdos sin miedo y darnos cuenta de que, aún cuando el abuso sí sucedió de pequeños, ahora ya no somos esos niños. No obstante, lo que ocurre frecuentemente es que nos aferramos a los recuerdos de los abusos para justificar lo que hacemos en nuestras vidas presentes. Por ejemplo, siendo ya adultos pensamos que debemos ser cautelosos en presencia de hombres o mujeres debido a lo que nos ocurrió cuando éramos niños. El efecto de esta actitud es que mantiene el pasado vivo en nosotros. Esto no significa en modo alguno que debamos negar el pasado, sino más bien que debemos aprender a negar que el pasado tenga algún efecto sobre nosotros ahora mismo. Existe una gran diferencia entre estas dos actitudes. Por una parte, mientras reprimamos un mal recuerdo, afirmamos que el pasado sigue vivo y que es tan horrible que no vamos a lidiar con él. Eso no es útil. Lo que sí lo es, sin embargo, es reconocer lo que sucedió y a continuación preguntarnos, ¿qué tiene eso que ver con nosotros ahora? El error consiste en decir que sí tiene algo que ver con nosotros ahora. Y la razón de que sea tan tentador llegar a esta conclusión, en realidad es más que una necesidad compulsiva de pensar así. Es que cuando somos niños y nos ocurren cosas terribles, forjamos un yo como defensa contra el abuso y la victimización, una dinámica muy comprensible. Pero luego olvidamos que aunque dejó de producirse aquel abuso, seguimos teniendo ese yo que forjamos y que ahora nos define. Este es quien soy y soy así debido a lo que me pasó cuando era pequeño. Necesito aferrarme al abuso, pasado, presente o futuro, porque eso justifica la armadura que construí a mi alrededor y que ahora me define. No soy una criatura de Dios, soy una criatura de un padre, abuelo, pariente o incluso de un gen abusivo que me hizo inadecuado y defectuoso. Así nos definimos a nosotros mismos sobre la base del pasado y seguimos necesitando de él porque justifica nuestra actual manera de ser. Creemos que tenemos que ser de esta manera porque no sabríamos quiénes somos sin nuestro sistema defensivo, nuestra manera defectuosa de relacionarnos con el mundo. Mientras tengamos un pasado abusivo, no se nos puede culpar. Siempre podemos alegar que alguien me hizo ser así. Bien, pues nadie nos hizo ser así. Nosotros mismos nos hicimos así. Y no es solo que nuestra mente nos haya hecho así cuando teníamos 2 años de edad. Nos hicimos ser así cuando teníamos 22, 42 y 82. Repito, nos aferramos al pasado como una excusa para no cambiar. Por supuesto que hoy día soy como soy porque eso simplemente no es verdad. Somos como somos hoy porque nuestra mente tomadora de decisiones ha elegido ser de esta manera hoy. Parecería que algunas situaciones de abuso graves podrían ser menos dolorosas psicológicamente que el tipo de abuso manipulador y sutil. Respuesta.
Absolutamente cierto. De hecho, en cualquier caso, el abuso manifiesto es más difícil de manejar que el encubierto, porque el manifiesto, con todo lo doloroso que es, por lo menos está ahí a la vista. Recordemos nuestro comentario anterior de la madre esquizofrenógena. Una característica destacada de este síndrome es el doble vínculo, en el que la madre le dice al hijo te quiero, pero las acciones dicen lo opuesto, y así el niño recibe mensajes contradictorios. Esto es realmente mucho peor para los hijos que el abuso manifiesto. No es que este último sea nada fácil, pero por lo menos es explícito. Cuando unos padres dan el mensaje verbal de amor y cariño, pero la experiencia de los hijos es totalmente distinta, los hijos se confunden y no saben cómo responder de manera adecuada. Eso es como mínimo extremadamente difícil. La clave consiste en reconocer que, una vez que uno está en un cuerpo, ya está demente. A pesar de lo que los psicólogos puedan afirmar, no hay una jerarquía de demencia. Cuando trabajé en hospitales psiquiátricos, una broma constante era que la única diferencia entre los pacientes y el personal era que uno de los dos grupos tenía las llaves. Eso no se decía con buenas intenciones, pero había un elemento de verdad en ello. Aquí todo el mundo está demente. Como le dijo el gato de Cheshire a Alicia, todos aquí estamos locos, yo estoy loco, tú estás loca. Cuando Alicia defendió su cordura, el gato respondió, tienes que estarlo, loca, o no habrías venido aquí. Eso es lo que Jesús nos dice todo el tiempo, el principio de que el amor no hace comparaciones, es importante, puesto que el ego siempre está haciendo comparaciones. Por ejemplo, mi familia está más enferma o más saludable que la tuya. Al ego no le importa de qué lado estemos, con tal de que haya un lado, porque así salvaguarda su demente mundo de dualidad. De hecho, todas las familias están locas porque sustituyen a la única familia verdadera y cuerda. La demencia es que hayamos elegido esta locura y que la sigamos eligiendo. Este es nuestro guión y por consiguiente nuestras familias son clases obligatorias para nosotros. Decir que no queremos aprender de ellas o quejarnos de nuestro destino miserable o de cuán terrible es Dios por haber permitido que esto sucediese es no entender nada. Dios no nos hizo esto, nosotros nos lo hicimos. De modo parecido nuestros padres no nos lo hicieron, pues ellos representan las clases en las que podemos aprender la lección que nos liberará si así lo decidimos. O si no, podemos aprender la lección del ego, de que somos las víctimas inocentes, de que lo que nos pasó es en verdad terrible, como lo son nuestras vidas adultas, que están hechas un desastre. Esto era lo que Bill estaba haciendo, como señaló Jesús en el mensaje que le dirigió. Al alegar que su vida de niño fue terrible, Bill creía que de adulto no podía dar clase. Tristemente, todos cantamos el estribillo. Mirad lo que me pasó, mirad lo que me pasó, mirad lo que me pasó. Como un disco rayado. No pasamos de este surco, que lleva en sí una comparación implícita de víctima y victimario. Pero la verdad es que no nos sucedió a nosotros. Es nuestro propio guión, escogido por nosotros con el propósito específico de evadir responsabilidad por nuestras vidas. Algunas historias parecen peores que otras, pero su contenido es el mismo. Cuando nos volvemos de mentalidad correcta, podemos ser más objetivos y ver que nuestras vidas reflejan la misma danza de victimización en la que aquí participa todo el mundo, sin excepción. Uno de los puntos que Jesús señaló a Bill fue que su problema no tenía nada que ver con la aparente desigualdad en su familia, es decir, que sus padres fueran mayores y más poderosos que él. Sin embargo, en muchos casos los hijos tienen el poder, pues pueden ser expertos en manipular a sus padres para su propio beneficio, y estos se vuelven peones en el juego de culpa que se despliega en el arenero de sus hijos. Si la relación entre los padres no es buena, como ocurre a menudo, el poder de los hijos se evidencia. Inmediatamente calibran el problema y lo utilizan a su favor, al poner a mami contra papi, o viceversa, y manipularlos para obtener lo que quieren. No obstante, hay una parte de sus mentes que suplica que ellos, los hijos, no sean los adultos en la familia.
Hemos estado hablando de la importancia de no convertir a los niños en adultos antes de tiempo, en el sentido de tratarlos como amigos e imponerles cargas y exigencias inadecuadas. Quiero comentar esto más detalladamente utilizando como telón de fondo un párrafo de la novela El arco iris de D. H. Lawrence, que también utilicé como base para mi artículo The Arch of Forgiveness, el arco del perdón, en nuestro boletín The Lighthouse en el número de septiembre de 2004. Como veremos, encaja perfectamente en nuestros comentarios sobre el rol de padres y de los hijos. Lawrence fue un escritor inglés de la primera mitad del siglo XX. En mi opinión, El arco iris es su libro más exquisito y lo escribió antes de cumplir los 30, a una edad sorprendentemente joven para haber alcanzado el nivel de madurez que se refleja en la obra. Poseía un inexplicable sentido intuitivo en torno a las relaciones entre hombres y mujeres y también entre padres e hijos. Como El arco iris es una de las novelas más bellamente escritas del siglo XX, es asombroso que en Inglaterra haya sido censurada por considerarla obscena. Por desgracia, Lawrence nunca se recuperó del dictamen de los críticos. Su siguiente novela, Mujeres enamoradas, es la continuación de la saga, pero no se aproxima al nivel artístico de la primera, ni tampoco nada de lo que escribió posteriormente. La novela es la historia de 3 generaciones en Inglaterra. La primera es la relación entre Tom y Lydia. Lydia era europea y procedía de una familia de clase media alta, más bien alta. Se casó con Tom, un granjero, debido a que las diferencias culturales entre ellos eran significativas. Sus primeros años de matrimonio fueron tensos y difíciles. No obstante, pudieron superarlos y alcanzar un lugar de amor en lo profundo de sí mismos, y del uno hacia el otro, y la relación cambió para bien. Lydia tenía una hija llamada Anna. Ella se convierte en la segunda generación. La hija de Anna es Úrsula, cuya historia abarca la mayor parte de la novela, así como de la antes mencionada Mujeres enamoradas. Esto es lo que Lawrence escribe al final de uno de los capítulos iniciales, después de que Tom y Lydia sanaran su relación. El alma de Anna halló paz entre ellos. Miraba a uno y al otro y les vio establecidos para su seguridad y se sentía libre. Jugaba entre el pilar de fuego y el pilar de las nubes, con plena confianza, segura de quién estaba a su derecha y de quién estaba a su izquierda. Ya no la solicitaban para que sostuviera con su fuerza infantil el extremo roto del arco. Ahora sus padres se encontraban bajo el arco de todo el cielo, y ella, la niña, era libre de jugar en el espacio que había debajo y entre ellos. La imagen del arco, dicho sea de paso, evolucionó más adelante para convertirse en el arco iris, el título del libro. En el pasaje anterior, Lawrence describe la protección reconfortante que la niña experimenta cuando sus padres se aman mutuamente. No hay ningún conflicto ni abuso entre ellos, y por consiguiente la niña se encuentra perfectamente a salvo. Una de las frases importantes de este extracto expresa el fundamento de lo que está mal en tantas familias. Ya no se le pedía que con su fuerza infantil sostuviera el extremo roto del arco. Frecuentemente a los niños se les exige que reparen el matrimonio fallido de sus padres. Una de las peores cosas que pueden ocurrir en una familia es que la pareja decida mantenerse unida solo por los hijos. Fingen que existe un arco protector bajo el cual los hijos pueden sentirse a salvo, cuando lo único que reina en el hogar es tensión, hipocresía y enojo. A veces, sutilmente, y otras de forma manifiesta, a los hijos se les pide que arreglen el arco marital. Entonces, a menudo los hijos manipulan a los padres para su propio beneficio. O lo que es peor, los cónyuges utilizan a los hijos como arma para agredirse mutuamente. Es trágico cuando los padres aman a sus hijos más de los que se aman entre ellos, porque cuando uno ama de verdad a su cónyuge, amará también a sus hijos. Si se ama a los hijos y no se ama al cónyuge,
Ineludiblemente se utilizará a los hijos como arma contra la pareja y no se amará a nadie. Por lo tanto, el mayor apoyo que los padres pueden brindar es trabajar su relación, puesto que, sin un lazo sólido y amoroso, será inevitable que haya mensajes contradictorios. A los hijos entonces se les exigirá que sostengan con su fuerza infantil el extremo roto del arco, y de ese modo el sistema de pensamiento del ego, caracterizado por el abuso y la victimización, se verá inevitablemente reforzado. Esos hijos, cuando crezcan y sean padres, es probablemente que hagan exactamente lo mismo con sus hijos o con cualquiera que esté bajo su responsabilidad, puesto que eso fue lo que se les enseñó. Repito, el problema es la falsedad. Los hijos saben intuitivamente cuando algo anda mal, y fingir lo contrario no es útil. Es mucho mejor que los padres digan, mami y papi no se llevan bien, que fingir que todo está bien cuando los otros mensajes transmiten lo contrario. Una vez que se les presenta la realidad, las personas pueden lidiar con ella. A menudo oímos historias de gente con cáncer cuyos doctores no les dicen la verdad o bien evaden el asunto. El mensaje les acaba llegando, pero sin un mensaje claro, es difícil responder de manera apropiada. Lawrence era un maestro del relato corto y escribió un cuento maravilloso titulado El caballito de madera ganador. Es acerca de un niño pequeño que vive con sus padres, que son pobres y están obsesionados con el dinero. Hace muchos años que no lo leo, pero jamás olvidaré el retrato que hace Lawrence de las paredes que gritan dinero, dinero, dinero. En efecto, todo en aquella casa tenía que ver con el dinero. El niño poseía la extraña habilidad de adivinar los caballos ganadores de las carreras cuando montaban su caballito de madera. Sus padres ejercieron una tremenda presión sobre el niño para que mantuviera a la familia, haciéndolo montar el juguete y que pronosticara a los vencedores para seguidamente apostar por ellos. Con el tiempo tenía que montarlo cada vez más frenéticamente para sustentar el hábito de sus padres, hasta que finalmente muere en un febril frenesí. Un destacado aspecto del cuento es la descripción de la intuición del niño para oír a los padres hablar del Dios familiar. Los niños con frecuencia intuyen el verdadero mensaje de la familia, pero si el mensaje es sutil e indirecto, los resultados pueden ser desastrosos. Huelga decir que esto no significa que le digamos a nuestros hijos lo que no es apropiado que sepan. Es la mentira la que no es útil. Cuando yo era un niño de 8 o 9 años, los dos hermanos de mi madre se pelearon a puñetazos durante una visita que nos hicieron. Yo estaba dormido, pero cuando salí oí el tumulto. Mi madre se apresuró a llevarme de nuevo a la cama y a la mañana siguiente dijo que yo había tenido una pesadilla. Sin embargo, yo sabía que había habido una pelea y no fue útil que ella lo negara cuando yo sabía que era verdad. También recuerdo que cuando era aún más joven, mi padre contrajo la tuberculosis. No me lo dijeron, pero sabía que algo andaba mal. Una noche, no sé dónde estaba mi padre. Tal vez ya estaba ingresado en el hospital. Mi madre lloraba en su habitación y la oí hablar con uno de sus hermanos. Ella utilizó la palabra cáncer. Yo no sabía lo que significaba, pero deduje que era algo malo por su forma de hablar. En ese momento, obviamente, los doctores ignoraban si mi padre tenía cáncer o tuberculosis. De los dos, esta última era preferible. Por consiguiente, yo no soltaba la idea de que algo andaba muy mal. Oía los susurros, veía llorar a mi madre y a mi padre. No se le veía mucho por casa, pero yo no sabía qué estaba pasando. A pesar del intento de mi madre de mantenerlo en secreto, inadvertidamente lo averigüé. Yo era un ávido lector, y como a mi madre le gustaban los misterios de Perry Mason, solía leer los libros después de que ella los terminara. Estaba leyendo uno de ellos en la escuela y me encontré con la palabra tuberculosis. No sabía lo que era, pero recordé que esa palabra había sido susurrada, y entonces le pregunté a mi maestra qué significaba.
Llegué a casa y confronté a mi madre con lo que había aprendido, y no tuvo más remedio que decirme la verdad. No recuerdo mi reacción, pero sin duda detecté la ansiedad y la preocupación de mi madre. Hubiera sido mejor que se hubiesen sentado y me hubiera explicado que mi padre tenía una enfermedad grave, que los médicos lo estaban atendiendo y que se ausentaría por un tiempo, en lugar de fingir que no estaba pasando nada. Cuando tratas de proteger a alguien, el mensaje acaba llegándole de otra manera, generando reacciones aún más desconcertantes. Repito, lo más amoroso que podemos hacer por los hijos es amar a nuestra pareja. O, si el amor no es posible, como mínimo hay que ser francos al respecto. No es necesario compartir los horripilantes detalles de la relación, pero por lo menos ante los hijos es útil reconocer que algo va mal. Lo que es especialmente enternecedor de la descripción de Lawrence es que Ana cambió cuando sus padres cambiaron, pues ahora se sentía a salvo. Hablando desde el punto de vista clínico y no metafísico, al examinar la relación entre los padres con frecuencia, se pueden entender los problemas de los niños. Muy a menudo, los síntomas de un niño desaparecen cuando lo hacen los síntomas maritales. Sin embargo, esto no significa necesariamente que el matrimonio vaya a permanecer intacto, puede que sí o puede que no, sino que los problemas se resuelven. La honestidad es lo más importante, porque su ausencia envía un mensaje contradictorio a los hijos. Todo está bien, pero no lo está. Desempeñé mi primer trabajo como psicólogo en una escuela para niños con trastornos. Muy pronto se puso de manifiesto que los niños casi nunca eran el problema, a pesar de que algunos eran psicóticos. La patología residía en la familia, y por consiguiente empecé a visitarlas, y esto se convirtió en una parte importante de nuestro programa de tratamiento. Esto conduce a otra observación importante. Si es posible amar a alguien de quien creemos necesitar algo, es ilógico pensar que los hijos puedan amar realmente a sus padres. Solo podrán amarles cuando ya no los vean como padres, sino como hermano y hermana. Este es el punto que estaba planteando anteriormente, y volveremos a él más adelante. Por otra parte, querer que nuestros hijos nos amen es parte del juego de especialismo del ego. Quiero que mis hijos me amen porque eso significa que soy un buen padre, lo que a su vez significa que soy una buena persona. Por lo tanto, la única razón por la que necesito que ellos me amen es que no creo que sea un buen padre, y ciertamente no creo que sea una buena persona. Todo esto es amor especial, pues se centra solo en nosotros mismos. Una dificultad común que afrontan los padres es cuando sus bien educados angelitos llegan a la pubertad y se convierten en monstruos adolescentes combativos, insolentes y con problemas de conducta. La solución, aunque difícil, es que los padres refrenen sus propias expectativas y no se tomen la rebeldía como algo personal, para de ese modo poder reaccionar con indefensión ante el ataque. En la medida en que sean capaces de practicar esto, sus hijos tendrán más oportunidades de sortear las turbulentas aguas de la adolescencia y gracias a ello emerger a salvo a la edad adulta. Sin duda, tomar esta decisión sigue siendo responsabilidad de los hijos, pero la respuesta de los padres puede fortalecer de manera positiva la opción por la mentalidad correcta. Además, no podemos amar a los que percibamos diferentes de nosotros, porque, repito, percibiremos lo diferente como algo que nos han quitado para abastecerles de lo que les falta. Ahora les pertenece, pero como era nuestro originalmente, queremos recobrarlo. Es una obviedad que no podemos amar a alguien que tenga lo que nos falta, y por eso los hijos no aman a sus padres, pues dependen de ellos y por lo tanto los necesitan. Por eso muchos padres le dicen a sus pequeños: dile a mami que la quieres, ve y dale a papi un beso de las buenas noches y dile que le quieres. Un niño no sabe lo que significa el amor. El adulto cree que lo sabe, pero casi siempre lo confunde con el amor especial. Y por eso Jesús nos suplica que le perdonemos, porque, repito, no podemos amar a alguien a quien consideremos diferente. Necesitamos perdonarlo por ser diferente a nosotros, sin embargo no lo es.
De hecho, al comienzo del texto, Él nos dice que es como nosotros. Por consiguiente, nuestro hermano mayor necesita que lo perdonemos. De lo contrario, no lo amaremos. Y si no lo amamos, entonces no puede ayudarnos. Como padres amorosos podemos ayudar a los hijos a crecer para convertirse en adultos y en nuestros iguales. Entonces podrán amar, porque su amor no vendrá de la separación y la necesidad, sino de una visión de intereses comunes, donde las diferencias que son obvias a simple vista se reconocen como superficiales, puesto que ocultan la unidad subyacente del Hijo de Dios. Crecer como hijos y como padres es una de las maneras específicas de aprender a deshacer el ego, pedir ayuda a Jesús para mirarlo, que es la esencia de un curso de milagros. Mirar siempre ocurre en el presente y significa aprender a soltar el pasado y no proyectar expectativas hacia el futuro. Cuando los padres no están de acuerdo. Pregunta: mi esposo es un fundamentalista cristiano y mi hija de 7 años va a un programa infantil en la iglesia a la que asistimos. El otro día llegó a casa después del servicio y dijo: el pastor Bill ha dicho que cualquiera que no crea en Jesús irá al infierno. Luego preguntó: ¿es eso verdad? Aparté la mirada y mi esposo contestó inmediatamente que sí. Entonces ella me preguntó a mí. Estoy bastante segura de que o bien dije que no o simplemente me fui a la habitación. Sé que no mentí, no dije sí, porque no creo en eso. ¿Cómo puedo lidiar con esto? Estoy segura de que va a continuar. Respuesta: no sería útil mentir y decir que si no crees en Jesús irás al infierno, pero tampoco sería útil contradecir a tu esposo, porque eso pone a la niña en medio y tampoco sería bueno para el matrimonio. Por lo tanto, lo más amoroso que puedes hacer por tu hija es decirle básicamente: hay algunas cosas en las que papá y mamá no están de acuerdo. Esto no quiere decir que papá y mamá no se quieran, ni quiere decir que no te querramos a ti. Sencillamente quiere decir que hay algunas cosas en las que no estamos de acuerdo. También sería útil dar otros ejemplos, como a mami le gusta el rosa y a papi le gusta el azul, o bien a mamá le gusta el helado de chocolate y papá prefiere el de vainilla. Usa también otros ejemplos que sean igualmente comunes y no tan significativos como la salvación. Esto dejará claro que dos personas pueden sentir cariño mutuo, pueden amarse y no tienen que estar forzosamente de acuerdo en ciertas cosas. Eso es mucho mejor para ti como madre que decir: sí, papá está en lo cierto. Tu hija, si no ahora muy pronto, se dará cuenta de que su madre no comparte todo lo que su padre cree, y también sería desfavorable que estuvieses continuamente en pugna con tu esposo, en especial frente a tu hija. Una cosa es tener desavenencias en nuestra alcoba y otra muy distinta tenerlas abiertamente. Al final, la teología da igual. A Jesús no le importa si crees en Él o no. A Dios no le importa. Entonces, ¿por qué habría de importarnos a nosotros? La teología nunca debe convertirse en motivo de discordia entre las personas. Repito, el enfoque más honesto sería decir, y este es un aprendizaje importante para cualquiera, que no tenéis que estar de acuerdo. Estar en desacuerdo con otros no quiere decir que los odiemos, solo quiere decir que tenemos una opinión distinta. De este modo puedes ser totalmente honesta contigo misma, con tu hija y con tu esposo, que ella sabe que no estás de acuerdo con él. Lo peor sería hacer que la niña creyera que ella puede interponerse entre su madre y su padre. A propósito, este principio también ayudaría a tu hija si decide no estar de acuerdo con el pastor. El arco de seguridad marital permite que la hija aprenda la valiosa lección de que, en cuanto a la paz y la felicidad, no hay que elegir entre una cosa y la otra. El amor puede existir aunque haya diferencias intelectuales. Una vez aprendida la lección, a la hija le resultaría muy difícil manipular a mamá y a papá en beneficio propio. Sin embargo, si la niña experimenta conflicto entre la madre y el padre y tener una diferencia de opinión no es un conflicto, ella le sacará el mayor provecho posible, haciendo
que todos los miembros de la familia se sientan desgraciados. Entonces el matrimonio se convierte en un campo de batalla y la niñita en un arma que cada bando tratará de utilizar contra el otro. Repito, lo más amoroso que se puede hacer por los hijos es que sientan la seguridad y la certeza de crecer bajo este arco de amor entre sus padres. Lo mismo ocurre con los padres solteros. Por muerte del cónyuge, divorcio o por lo que sea, aún se puede tener un arco con una sola persona, porque esto no se refiere a la forma reflejada en dos personas, sino al contenido de amor. Como progenitor sin pareja, lo mejor que puedes hacer por la criatura es amar a su progenitor, lo cual significa ser bondadoso contigo mismo al deshacer las interferencias que te impedirían tener una relación plena de amor con tu hijo y con todos los demás. Enseñar un curso de milagros a los hijos. La formación religiosa. Este comentario nos lleva a dos preguntas que se plantean con frecuencia. ¿Cómo enseño un curso de milagros a mis hijos? ¿Y necesito darles una formación religiosa tradicional? Al igual que en cualquier otra cuestión y como consecuencia de lo que se acaba de decir, no hay una respuesta correcta ni equivocada a nivel de la forma. Lo único importante es el contenido de los padres. En otras palabras, como en el ejemplo anterior del padre fundamentalista, el curso se enseña de verdad a los hijos demostrando su amor sin conflicto, la vida bajo el arco del perdón. Esto refuerza en ellos la capacidad de elegir el sistema de pensamiento de amor y paz. ¿Lo hacemos juntos o no lo hacemos en absoluto? A diferencia del principio del ego, que es uno o el otro. La misma respuesta es válida para elegir o no una educación religiosa para nuestros hijos. Cualquiera que sea la forma que se decida o la ausencia de forma, es el contenido de amor y aceptación entre ambos padres y entre padres e hijos, lo que constituye el contenido real de cualquier religión o espiritualidad. Centrarse en la forma o en el comportamiento solo es una defensa contra el contenido y por consiguiente lo que se elija será un error. Preparar a los hijos para un mundo que no tiene valor. Pregunta: ¿cómo nos ayuda el curso a preparar a los hijos para un mundo que no tiene ningún valor? Es más, ¿por qué debo invertir miles de euros en una educación universitaria que les enseñe a mis hijos cosas equivocadas? Respuesta: un curso de milagros no nos dice cómo preparar a los hijos. De hecho, no indica lo que debemos hacer en ninguna situación, como ser mejor esposo o esposa, mejor padre ni mejor nada. Lo que sí expone es cómo ser una mente mejor, perdonándose a uno mismo. Esto significa, repito, que la manera de convertirnos en mejores padres y serles verdaderamente útiles a los hijos durante su crianza es estar tan libres de ego como nos sea posible. No existe un modo correcto o equivocado de criar niños, así como tampoco hay una respuesta correcta ni incorrecta para tu pregunta en cuanto a financiar la educación de tus hijos. Todo aquí es erróneo, pues el mundo se fabricó como una agresión contra Dios y como lo opuesto al cielo. Esto no implica que no debamos enseñar a nuestros retoños a cuidarse, asearse, vestirse, comportarse con moralidad y de una manera adecuada para desarrollarse socialmente, o que no debamos apoyar o pagar sus estudios, etc. Sin embargo, no existe una forma específicamente correcta o equivocada de lograr estas metas. Recordemos que Jesús nos dice que el programa de estudios es sumamente individualizado, y esto incluye cómo criamos a nuestros hijos. Como ya he mencionado, enseñar el curso significa demostrarlo. Por lo tanto, si queremos enseñar a nuestros hijos a vivir en un mundo ilusorio que es cruel, desalmado e injusto, debemos querer demostrar de la mejor manera posible que hemos elegido vivir en paz en un mundo cruel, desalmado e injusto. Siendo padres vivimos nuestras vidas como individuos y como pareja, con indefensión y tan liberados del ego como nos sea posible. Entonces,
Como quiera que el amor guíe a nuestros hijos, la guía les llegará a través nuestro y sabremos exactamente qué hacer o decir. Esto no tiene nada que ver con las habilidades parentales como tales, sino solo con que la mente se perdone en sí misma. No obstante, para complicar esto aún más, los egos de nuestros hijos opondrán resistencia a este amor, al mismo tiempo que otra parte de sus mentes divididas lo pedirán. Los hijos realmente saben cómo hacernos enfadar y sacarnos de nuestras casillas. Cuanto más crecen, más diestros se vuelven en ello. Nos seducen, haciendo que juguemos su juego de especialismo en su terreno. Nos provocan. Y cuando perdemos la paciencia, saben que nos han atrapado. He ganado, exclaman para sus adentros. Como el meollo de la relación especial es lograr que otros satisfagan nuestras necesidades, nuestros hijos sencillamente nos sonríen, juegan con nosotros y hacen lo que queremos que hagan, pues entonces los amaremos. En el fondo lo que nos dicen es: abrázame, arrúllame, alábame, dame lo que quiero y te daré el amor que tú quieres. De ese modo hemos caído en su trampa y ellos en la nuestra. Ambos hemos ganado, lo cual significa que ambos hemos perdido. Esto fue lo que hicimos con Dios, como se expresa en todas las religiones formalmente establecidas. Le decimos a Dios cómo ser, cómo amarnos y cómo enfadarse con nosotros. Sabemos que si cumplimos sus mandamientos, que nosotros escribimos, dicho sea de paso, Él nos amará. Y así seducimos a Dios al conservar sus rituales, al hacer lo que se supone que debemos hacer, sabiendo que Él nos recompensará. Una vez más, esta es la seducción que los hijos llevan a cabo con sus padres. Creemos que estamos seduciendo a nuestros hijos y manipulándolos para que sean buenos niños. Les damos galletitas extras o los premiamos con juguetes para que se porten bien. Les metemos un chupete en la boca para que se tranquilicen. Sabemos cómo manipularlos, pero no nos damos cuenta de que ellos también nos manipulan a nosotros. Por consiguiente, terminan teniendo el poder que nosotros les hemos concedido, porque hemos dimitido de nuestro papel de padres. Ellos tienen el poder para hacernos felices, disgustarnos o entristecernos. Lo peor que podemos hacerle a un hijo es renunciar a este poder, tanto si somos padres, maestros, terapeutas o cualquier otra persona que trabaje con niños. Cuando nuestros hijos se portan mal, sentimos la tentación de perder la paz y gritarles. Al actuar de ese modo, lo que les enseñamos es que sus egos tienen poder. Todos nos hemos dicho a nosotros mismos, y desgraciadamente el buen libro lo demuestra, que tenemos el poder para enfadar a Dios, que tenemos el poder para cambiar a Dios. Tal vez sea este el peor aspecto del mensaje de la Biblia. Es lo que un curso de milagros llama la tercera ley del caos. Le decimos a Dios lo que debe creer y cuando Él se lo cree, actúa en consecuencia. No obstante, esto es lo que hacemos los padres. Les damos a nuestros hijos el poder de quitarnos la paz. Como he dicho varias veces, esto no significa que no debamos disciplinarlos o ser firmes, pero aún así podemos estar en paz. Esta es una lección extraordinariamente potente que podemos enseñar. Tan pronto como nos enfadamos, nuestros hijos han ganado, y eso nos altera de verdad porque han logrado afectarnos. Este ratoncito que le ruja el universo ha logrado que nos metamos en el arenero con él y que le devolvamos el rugido, lo que significa que, en ese instante, el niño está rememorando. He triunfado sobre Dios una vez más. Esto es lo peor que le podemos hacer a un niño. Por lo tanto, la manera de ayudar verdaderamente al niño a crecer, reforzando así su mente correcta, es siendo un ejemplo de alguien que está en su mente correcta. Lo que hagamos o digamos no tiene ningún efecto sobre la paz en su mente, al igual que lo que ellos digan o hagan no tiene ningún efecto sobre nuestro amor hacia ellos. No amamos menos a nuestros hijos si lloran o sonríen, si terminan la comida de su plato o la tiran al suelo. En otras palabras, su conducta no afecta nuestra actitud. Nuestro amor y nuestra paz permanecen inalterados. Esto es lo que nos ayuda a crecer, no como padres, sino como criaturas de Dios. Si lo hacemos bien, se generalizará no solo en nuestra casa, con nuestros padres, hijos o nietos,
sino con nuestros colegas, con nuestros jefes, con las personas que nos encontramos en la calle, que conducen en la autopista o que nos atienden en tiendas y restaurantes. No cederemos nuestro poder a nadie, y así, cuando una camarera no nos preste un buen servicio, no nos enfadaremos. Cuando nos retrasemos debido al tráfico, no sentiremos frustración. Cuando nuestros hijos estén pasando un día fatal, no nos impacientaremos. Cuando nuestro jefe se comporte de forma abusiva o injusta, no trataremos de vengarnos. Nuestra meta no es ser padres amorosos, sino criaturas de mentalidad correcta. Esto significa que, automáticamente, seremos padres, hijos, maestros o estudiantes amorosos. Seremos amorosos en todos nuestros roles porque la lección se generaliza cuando se aprenden. Usamos nuestros roles específicos como la clase, donde aprendemos la única lección de perdón que seguidamente aplicamos a cada relación y a toda situación. Los padres y la crianza de los hijos. Continuación del comentario 2. Cuando era un psicólogo joven, una de las cosas sorprendentes que aprendí fue que los terapeutas podían ser maravillosos en sus consultorios, pero no necesariamente en otras partes. Podían ser unos miembros de sus familias nada amorosos o colegas insensibles, aunque brillantemente lúcidos y útiles para sus pacientes. No aprendían mucho porque no generalizaban. Si practicamos el amor incondicional en un lugar, pero no lo aplicamos en todos los lugares, no estamos aprendiendo la lección. En la segunda mitad de la introducción al libro de ejercicios, Jesús subraya que el propósito de las lecciones es ayudarnos a generalizar. Si no generalizamos el aprendizaje, nuestro amor se convierte en mero especialismo. Centrarnos en ser mejores personas, siendo más de mentalidad correcta, significa llegar a tener más conciencia de nuestra mente errada y perdonarnos por ello. Aprendemos a perdonar todas las pequeñas expresiones de la diminuta idea loca de separación, al no darle poder para que nos hagan sentir culpables o tristes, felices o en paz. Todo se convierte en una oportunidad para retornar al poder de tomar decisiones que tiene nuestra mente. Tomamos conciencia de nuestros egos y ya no justificamos el sentirnos cansados, malhumorados, irritables o fastidiados con nuestros retoños malcriados, porque eso no tiene nada que ver con nuestro estado mental. Elegimos ser un ego malcriado y después proyectamos esta decisión sobre nuestros hijos, quienes, huele a decir, son muy útiles en este sentido, así que nos observamos a nosotros mismos culpar a nuestros hijos de la pérdida de paz. No los fustigamos a ellos ni a nosotros mismos, sino que practicamos ser lo más indefensos que podamos. Entonces, esto garantiza que crecerán en un hogar bondadoso y amoroso. Mediante nuestro ejemplo, aprenderán a vivir en un mundo rudo, nada bondadoso y sin sentido, donde todos sufren y mueren. Aprenderán que se puede vivir en este mundo y permanecer en paz. No necesitamos hacerlo perfectamente, y lo bueno de los niños es que nos dan muchas oportunidades, segundas, terceras y décimas oportunidades. Pero en la medida en que podamos, tratamos de servirles como ejemplo de pensamiento de mentalidad correcta. En otras palabras, nuestra lección como padres es permanecer indefensos ante el ataque. En el folleto de psicoterapia, Jesús dice que este es el papel del terapeuta. Y el paciente sí atacará, directa o indirectamente, como sabe bien cualquier terapeuta. Necesitamos ser modelos para nuestros hijos de cómo uno puede ser una presencia indefensa en un mundo hostil. Y lo hacemos al no tomar en serio ninguna expresión de la pequeña loca idea, pues así le daríamos poder. Si percibimos la relación de esta manera, nuestro rol como padres cambiará y aprenderemos nuestras lecciones mucho más rápido. Esta es la razón de mentalidad correcta por la que nos convertimos en padres. Todos los que han sido padres saben que esta es la clase más difícil porque los hijos saben doblegarnos. Saben seducirnos con una sonrisa o con una carcajada y saben hacernos enojar. Observemos a los niños pequeños o incluso a los niños grandes y veremos cómo empujan
porque sus egos quieren que la respuesta refuerce la noción de que han triunfado sobre Dios, al hacerle enojar, como se describe en el texto. Estabas en paz hasta que me pediste un favor especial. Dios no te lo concedió, pues lo que pedías era ajeno a Él, y tú no podías pedirle eso a un padre que realmente amase a su hijo. Por lo tanto hiciste de Él un padre no amoroso. Esto es lo que todos los hijos recrean una y otra vez al convertir a sus progenitores en madres y padres no amorosos. En la medida en que queremos probar lo mismo, participamos de este destructivo juego de especialismo. En resumen, la mejor forma de enseñar a nuestros hijos a vivir en un mundo injusto, donde son vulnerables, es ofrecerles un ejemplo de quien ha aprendido la lección de mantenerse en paz frente al ataque. Lo diré una vez más, esto no significa que no seamos firmes o que no los disciplinemos, sino que no lo hacemos de manera punitiva. Pedimos ayuda para ver que lo que nuestros hijos hacen, sus exigencias y mal comportamiento, solo es su manera particular de tomar en serio la diminuta idea loca y de querer fortalecerla. Les oímos decir: mami y papi, jugad conmigo y demostradme que tengo razón. En vez de unirnos a ellos, les invitamos a unirse a nosotros en la mente correcta y hacemos esto con nuestra indefensión.